Para mí siempre es un placer compartir, ¿no? Y dictar este tipo de capacitaciones, y en especial en esta ocasión que hemos podido sumar a dos áreas de capacitación de dos poderes judiciales en un tema que es o que va dirigido fundamentalmente, aunque no exclusivamente, al personal del Poder Judicial, ¿no? Sé que también están miembros del Tribunal de Cuentas, y evidentemente hay muchas cuestiones en común, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces es poco abordado el estudio de esta temática, del tema de la responsabilidad disciplinaria de los agentes públicos, de los funcionarios públicos o tal vez de los magistrados, en la órbita del Poder Judicial, ¿no? Y entonces, la idea que tengo hoy para compartir con todos ustedes es, en primer lugar, hacer un paneo general de aquellos aspectos que considero que son comunes a los distintos procedimientos disciplinarios, y, en todo caso, luego ir afinando las peculiaridades que puedan darse en la órbita de los otros poderes del Estado, ¿no? O de los distintos poderes del Estado, porque esta es una cuestión transversal que ocupa y preocupa a toda la organización estatal. Lo primero que hay que decir es que eh, todo funcionario público, de alguna manera, está sujeto a una serie de deberes y prohibiciones, además de lo que son los derechos, ¿no? Es decir, sabemos que, es cierto, las personas que cumplen tareas dentro de la organización estatal tienen derechos, pero también tienen deberes y también tienen prohibiciones y ciertos mandatos que deben cumplir, que provienen de normas, por ejemplo, códigos de ética y demás normativa, que de alguna manera lo que apunta es a lograr la corrección en el desempeño de la función de cara a la finalidad, ¿no? Porque no debemos olvidar nunca que el Estado está para servir, ¿no? Para prestar un servicio a la comunidad, ¿no? A la ciudadanía. Si es el Poder Judicial, tiene nada más y nada menos que la tarea de dirimir los conflictos que aquejan a los ciudadanos, a las personas, y que, como fruto de cualquier organización civilizada, nadie puede hacer justicia por mano propia. Entonces, la manera racional y civilizada de canalizar los conflictos es a través justamente del Poder Judicial, ¿no? Y de la organización de los tribunales que componen el Poder Judicial, de acuerdo a lo que es nuestra organización constitucional, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, ¿no? Evidentemente, la organización estatal, ya sean cualquiera de los tres poderes, debe velar por el mantenimiento del buen orden, de el funcionamiento interno de su organización, ¿no? Y debe contar con la posibilidad de alguna manera, repeler todas aquellas conductas que atentan contra ese buen funcionamiento, ¿no? Porque, sobre todo cuando se estudia la responsabilidad disciplinaria o el poder disciplinario que tiene el Estado respecto de los agentes que componen la organización estatal, el bien jurídico tutelado es justamente el buen funcionamiento de la organización y del servicio o de la actividad que se presta de cara al ciudadano, ¿no? Entonces, el sumario administrativo, que como nombre genérico es un procedimiento de investigación de conductas que justamente atentan o afectan ese bien jurídico, y que por tal motivo el Estado debe poder eh, interiorizarse, detectar, investigar y eventualmente sancionar a quien fuera el responsable, en sí mismo no es algo negativo. A veces se utiliza hasta como una amenaza, ¿no? En la jerga común, ¿no? Mirá que si te portás mal te va a iniciar un sumario, ¿no? Y pareciera que el sumario en sí es algo malo, es algo negativo, ¿no? Es decir, quien está sujeto a un sumario es alguien ya que se invierte, pareciera, la presunción de inocencia, y
ya es una persona que tiene sobre sí una presunción de culpabilidad, ¿no? Esto en el ideario común, en la mentalidad mayoritaria del común de la gente. Pero la verdad es que el sumario en sí es, antes que nada, una garantía, porque así como es la herramienta que tiene el Estado para investigar conductas disvaliosas que puedan atentar contra el buen funcionamiento de la organización, paralelamente es una garantía para la persona, porque justamente han habido casos en la historia donde cuando una persona, por ejemplo, cometía una irregularidad, y muchas veces a criterio de la autoridad, porque ni siquiera se realizaba ningún tipo de procedimiento, las personas eran depuradas o segregadas del empleo sin la posibilidad de contar con una instancia en la cual pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y entonces se producía la exclusión de la persona, de la organización estatal, sin ningún tipo de garantía, ¿no? Y justamente el vicio que se señalaba justamente por parte del afectado en estos casos era, me aplicaron una sanción sin sumario, es decir, reclamando el sumario como la garantía, ¿no? Que estuvo ausente, ¿no? Incluso vamos a ver que hay registros de precedentes de la Corte Suprema incluso que han convalidado cesantías sin sumario previo, ¿no? Cuando se tratara de determinadas conductas cumplidas por cierta jerarquía de funcionarios, ¿no? Entonces, el primer dato que hay que señalar es que el sumario no es algo malo, al contrario. Enhorabuena que exista sumario administrativo y que existan normas que regulen el procedimiento disciplinario en las distintas órbitas de la organización estatal, porque esto significa que la persona, en caso de que una persona sea sindicada como presunto autor de una falta en el ejercicio de su función, sabrá que tendrá la posibilidad de contar con un ámbito en el cual poder ejercer debidamente su derecho de defensa. Otra cuestión que hay que tratar de desterrar también es la idea de que el sumario tiene como objeto la aplicación de una sanción, ¿no? Parecería como que no te puedo sancionar sin sumario, entonces el sumario es el camino que sí o sí tengo que seguir para poder sancionarte. Pero es como que ya tengo en miras que hay que sancionar a alguien, ¿no? Y en realidad, el sumario administrativo es el nombre que se le da al procedimiento que, en primer lugar, lo que busca es investigar hechos. Hechos que deben ser dilucidados, que deben ser detectados digamos, de alguna manera delimitados, ¿no? Porque evidentemente los hechos muchas veces en un acontecimiento pueden acontecer numerosas situaciones, muchas de las cuales pueden ser consideradas correctas y otras incorrectas. Entonces, lo que hay que tratar es de delimitar el objeto, en primer lugar, ¿no? Que se va a investigar, siempre y cuando resulte en una falta disciplinaria, en un atentado contra ese buen funcionamiento de la organización, y en todo caso, si de esa falta surge la, la posible responsabilidad de algún funcionario, algún empleado, bueno, en ese caso, eh, individualizarlos a los efectos de saber quiénes son los que serán traídos al sumario como sumariados o imputados, ¿no? Como presuntos autores del hecho que se está investigando, ¿no? Pero el primer objeto, digamos, que persigue el sumario es poder determinar los hechos para, a partir de allí, si esos hechos fueron considerados disvaliosos o irregulares, pues en ese entonces seguir adelante con la etapa de la investigación de cara a la posible individualización de quienes pudieran ser los sujetos responsables.
Todo sumario administrativo o todo procedimiento sumarial siempre contiene al menos dos instancias, ¿no? Una primera etapa, que es la etapa de formulación de la prueba de cargo, como se la denomina comúnmente, es decir, la que apunta a reunir los elementos de prueba necesarios para individualizar el hecho y eventualmente detectar quiénes podrían ser los responsables de esos hechos en, digamos, prima facie, ¿no? Es decir, de manera preliminar, ¿no? Y una segunda etapa, que es la que una vez que tenemos clarificado el basamento tanto de los hechos como de los sujetos que serían traídos como sumariados, proceder a la etapa donde las personas que sean sindicadas como presuntos responsables serán traídos a declarar como sumariados y en esta etapa podrán a su vez eh, controlar toda la primera parte, ¿no? Que esa primera parte se colectó en ausencia de los presuntos implicados, porque bueno, hasta ahí todavía no se sabía, y podrán obviamente contar con todas las garantías que hacen al debido proceso, que ya vamos a ver también cuáles son, ¿no? Es importante también poder definir claramente los roles en lo que hace a la tramitación de un sumario, ¿no? Es importante que quede claramente definido quién cumple el rol de autoridad de disposición, que es la autoridad que tiene competencia eventualmente para ordenar la investigación y que va a ser también la autoridad competente para luego sancionar o no, de el funcionario que tendrá a su cargo la instrucción del sumario o la investigación, que generalmente en todos los sumarios siempre está prevista la intervención de un instructor sumarial, ¿no? Que esto varía según las organizaciones. Hay organizaciones que tienen funcionarios que cumplen exclusivamente el rol de instructor sumarial y otras le asignan este rol a algunos de los funcionarios que con título de abogado cumplen funciones dentro de la organización. Lo importante es que se garantice una independencia funcional de este instructor sumarial. Por eso también se indica que siempre es conveniente que el instructor sumarial sea un personal de planta permanente, es decir, que no sea una persona contratada al efecto o para cumplir tareas de instructor sumarial, porque sabemos que el contratado tiene un vínculo precario, ¿no? Y esto de alguna manera eh, hace sospechar de la verdadera independencia funcional de criterio. El instructor no va a decidir nada, simplemente va a ser quien va a conducir la tramitación del sumario, el que va a colectar las pruebas, el que va a proveer las pruebas que ofrezca la persona imputada, y va a ser la que va a realizar el informe una vez que se concluya con la tramitación del procedimiento, ¿no? Generalmente el instructor va a intervenir con dos informes. Un primer informe, que va a ser el informe que va a clausurar esa primera etapa que decíamos hoy, que es la etapa que tiende a la reunión de los elementos de prueba y a la individualización de los posibles responsables de los hechos investigados, ¿no? Va a ser un informe preliminar donde va a decir, hemos detectado la ocurrencia de ciertos hechos que, de acuerdo al régimen aplicable, constituyen eh, faltas porque vulneran los deberes impuestos por el artículo tal de la ley tal o la normativa que corresponda, ¿no? Y que aparecen como señalados como posibles responsables de estas conductas las personas tal, tal y tal, ¿no?
Y entonces ese informe, el que va de alguna manera a delimitar, tanto objetiva como subjetivamente, el objeto del sumario en la segunda etapa, que es la etapa, eh, digamos, pública, ¿no? Es decir, la etapa donde las personas que hayan sido señaladas como presuntos autores tendrán la ocasión de poder defenderse, ¿no? ¿Y en qué consiste esta etapa de defensa o de carácter público, ¿no? Bueno, es importante que en la etapa del sumario administrativo o en el procedimiento sumarial administrativo deben respetarse, en primer lugar, todos los principios que hacen a los procedimientos administrativos, porque este es un procedimiento administrativo, ¿no? Es un procedimiento especial, ¿no? Y entonces en los procedimientos administrativos, conforme lo prevén las distintas leyes de procedimiento administrativo, que también se aplican supletoriamente a la actividad administrativa que cumplen los otros poderes del Estado, aparte del Ejecutivo, o sea, el judicial y el legislativo, como sea el principio de juridicidad o legalidad, el principio de oficialidad, que comprende la impulsión de oficio, la instrucción de oficio y la verdad material, el principio del debido proceso, que comprende el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, el derecho a una decisión fundada, pero me voy a explayar también porque dentro del principio del debido proceso hay numerosos subprincipios o manifestaciones, si se quiere, de ese principio del debido proceso que obviamente en los procedimientos de tipo sancionatorio cobran mayor nitidez y mayor gravitación, ¿no? Mayor plausibilidad, ¿no? Y también el principio del informalismo o moderado formalismo a favor del administrado, que es un principio que lo que establece es una cierta morigeración del rigorismo formal propio de los procesos judiciales en el caso de los procedimientos administrativos, ¿no? No obstante, como este es un procedimiento donde se debaten cuestiones jurídicas y donde resulta crucial la intervención de un abogado, defensor del imputado o del sumariado, porque evidentemente si bien como regla en el procedimiento administrativo no es obligatorio el patrocinio letrado o actuar asistido por un defensor, lo cierto es que en este caso entiendo que constituye verdaderamente no solamente un derecho de parte del agente público, sino que es verdaderamente necesario, ¿no? Obviamente que nadie lo puede obligar a la persona si no quiere traer un abogado, pero evidentemente sería muy irresponsable de parte del sumariado que no cuente con un asesoramiento debido cuando se encuentra de alguna manera sometido a una investigación sumarial, ¿no? Estos son los principios tradicionales que están previstos en todas las leyes de procedimiento administrativo, algunos agregan otros, pero básicamente estos son los principios clásicos, aparte de lo que es la celeridad, economía, sencillez, eficacia, etcétera, ¿no? Pero en el procedimiento administrativo de tipo sancionatorio, como el caso del sumario administrativo, a su vez, cobran vigor otros principios que en algún caso se emparentan o son similares a los que rigen en los procesos penales, por ejemplo, ¿no? Es decir, si bien es cierto que se ha dicho que no es idéntica la naturaleza de la potestad punitiva estatal en el campo penal, no se identifica con el poder disciplinario en el ámbito administrativo, porque evidentemente responden a fundamentos diferentes, a bienes jurídicos diferentes y a responsabilidades también diferentes, ¿no? A pesar de que un hecho puede dar lugar a una sumatoria de responsabilidades, es decir, una persona, dependiendo la gravedad del hecho, un hecho puede ser una falta disciplinaria, a la vez puede ser considerado un delito de la óptica del delito del derecho penal, e incluso puede generar responsabilidad patrimonial, ¿no? De parte de la gente, si con esa inconducta ha generado a su vez un daño al erario, ¿no? Entonces,
salvo algún autor como el profesor García Pugliese, que él sostiene, por ejemplo, que las garantías del derecho penal debieran también aplicarse al procedimiento sumarial administrativo, porque entiende que ambos, en ambos casos estamos en presencia de potestades de parte del Estado, por lo tanto debieran expandirse esas garantías del proceso penal también a los procedimientos disciplinarios administrativos. Lo cierto es que no solo la mayoría de la doctrina, sino también los criterios que ha seguido la Corte Suprema, la Procuración del Tesoro de la Nación, han sido mayoritariamente contrarios, es decir, a entender que se trata de dos institutos diferentes, es decir, que en el ámbito del sumario administrativo, por ejemplo, no cobran la misma identidad los principios penales. Por ejemplo, en materia del principio de legalidad. El principio de legalidad, en materia penal, sabemos que no hay delito ni pena sin ley previa, con lo cual la descripción típica de la conducta punible debe ser exacta, no debe ser precisa. Y además, la sanción que corresponda por esa conducta debe también ser eh, debe corresponderse, ¿no? Con el hecho que se está investigando, el que debe encajar perfectamente en la descripción típica de la norma. En cambio, en materia disciplinaria administrativa, si bien no se puede aplicar una sanción que no haya sido prevista previamente, una norma de rango legal, por eso es que las sanciones son solo las que prevé la normativa legal. Lo cierto es que a la hora de la descripción de las conductas que puedan ser consideradas faltas disciplinarias o susceptibles de ser sancionadas con una sanción disciplinaria, son mucho más laxas o eh, indefinidas, porque en definitiva hay como una remisión, como les decía hoy al inicio, a los deberes y a las prohibiciones. Entonces, basta con que se incumpla con los deberes o que se transgreda alguna de las prohibiciones para que este solo dato sea suficiente para tener por configurada una inconducta susceptible de ser sancionada en materia disciplinaria, o sea, susceptible de una sanción disciplinaria, ¿no? Obviamente que también las normas se ocupan de establecer o acotar, digamos, qué tipo de infracciones podría dar lugar, por ejemplo, a cesantía, o qué tipo de infracciones podría dar lugar a una exoneración, ¿no? O a otras faltas, otras sanciones más leves, ¿no? Evidentemente, todo esto está de alguna manera corregido por ciertos estándares o ciertos principios, ¿no? Que es el principio de razonabilidad, que habla de que la graduación de la sanción siempre debe ser proporcionada a la falta cometida, ¿no? No es lo mismo una persona que ha llegado tarde 2 días que una persona que ha robado o ha hurtado bienes del Estado, ¿no? Porque evidentemente, no si bien en ambos casos estamos en una inconducta reprimible o sancionable, reprochable desde el punto de vista disciplinario, lo cierto es que evidentemente la gravedad difiere, ¿no? Y evidentemente en el primer caso podrá caber una sanción correctiva, como puede ser un apercibimiento, ¿no? O una suspensión, y en el otro ya estamos hablando de un posible delito que además de aparejar una sanción disciplinaria, seguramente tendrá o podrá tener consecuencias en el ámbito penal, ¿no? Eh, Tampoco se aplica, por ejemplo, con la misma intensidad el principio de ley penal más benigna que se aplica en el derecho penal. En materia disciplinaria esto tampoco es tan así, es decir, porque si bien en materia penal sabemos que el hecho cometido por una persona en un momento dado era considerado punible desde el punto de vista penal y luego, en el devenir, se desincrimina esa conducta, se considera no punible, esta persona tiene derecho a que se aplique esta nueva mirada penal a su conducta a pesar de que al momento de cometerla haya sido considerada disvaliosa.
Bueno, en el ámbito disciplinario esto, al menos así lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación, no tiene la misma gravitación, porque aparte, en materia disciplinaria, como les decía, las faltas son mucho más genéricas, porque remiten a los deberes y a las prohibiciones. Entonces, eh, lo que puede variar es sí la gravedad de la conducta, ¿no? Puede ser que una conducta haya sido considerada más grave en un momento y luego se considera menos grave, aunque la verdad que me cuesta imaginar un ejemplo de esta situación. Es como que pareciera como que cada vez son mayores los deberes y las prohibiciones que en el pasado, ¿no? Es decir, es como que cada vez, producto de la incorporación de una gran cantidad de convenciones internacionales y demás, cartas iberoamericanas, códigos de conducta o de comportamiento, pareciera como que cada vez aumentan los deberes y las prohibiciones que lo contrario, ¿no? Si bien es cierto que también aumentan los derechos, ¿no? Es decir, es como que se aumentan los derechos, pero también aumentan los deberes y las prohibiciones, ¿no? Entonces, es muy difícil imaginar un supuesto en el ámbito disciplinario, al menos, de que una conducta que ayer era considerada irregular, hoy ya no lo sea, ¿no? Eh, y entonces, volviendo al tema del debido proceso, ¿no? Que es el principio basilar en todo procedimiento administrativo, pero que cobra mayor gravitación en los de carácter sancionatorio, ¿no? Eh, ¿Qué comprende? En primer lugar, el derecho a ser oído, ¿no? Es decir, es básico, elemental que una persona, así sea por una falta leve, que a lo mejor traiga aparejada la aplicación de un apercibimiento y para la cual incluso la ley no exija un sumario administrativo, aún así debe garantizarse el derecho a ser oído. Piensen esto también porque a veces es muy común y hemos visto a mí me ha tocado ver en la experiencia profesional, cuando antes de estar dentro del Poder Judicial, incluso casos donde como la ley no exige sumario o la ley dice si la falta cometida pudiera dar lugar a una sanción de suspensión mayor a 10 días, ¿no? En ese caso será obligatorio el sumario previo. Entonces era como que quedaba toda una franja de situaciones que a lo mejor por ser de carácter leves no hubiera traído aparejada la aplicación de una sanción, quedaban como eh, o llevaban a pensar a la autoridad administrativa que estas sanciones podrían aplicarse directamente, sin dar ningún tipo de garantía de defensa. Bueno, en estos casos también es obligatoria la defensa en juicio. No ya a través de un procedimiento tipo sumario, pero al menos la oportunidad de formular un descargo, ¿no? Y eventualmente de poder desvirtuar, ¿no? Ofreciendo pruebas las imputaciones o las afirmaciones en contra de la persona que se puedan cursar, ¿no? Entonces, derecho a ser oído es un derecho básico eh, del derecho en general y obviamente que en el derecho disciplinario o en el sumario administrativo también lo es, ¿no? Y el derecho a ser oído no significa que sea la obligación de hablar, ¿no? Es decir, porque también, al igual que ocurre en el ámbito penal, ¿no? La persona tiene el derecho a abstenerse a declarar sin que su silencio sea utilizado en su contra, como una presunción en contra, ¿no? Es decir, y también es importante que una persona que se ha negado a declarar en una primera oportunidad debe poder contar con otras oportunidades para declarar, porque evidentemente a veces hasta como una cuestión estratégica la persona se abstiene de declarar en una primera oportunidad hasta tomar contacto cabal con los hechos que se le están imputando
y al efecto de poder definir qué pruebas deberá ofrecer para desvirtuar justamente esos hechos, y una vez que esas pruebas estén produciendo o se hayan producido, ahí la persona estará en una posición tal vez un poco más sólida como para poder plantarse y dar su versión, ¿no? Exponer su versión de los hechos, ¿no? Entonces, que una persona no haya, digamos, se haya negado a declarar en una primera oportunidad, no debe ser tomado o no debe ser restringido el derecho a declarar cuando quiera. Digo esto también producto de que también en la experiencia profesional me ha pasado que alguna instructora o instructor sumarial, ¿no? Que frente a la negativa inicial de parte del sumariado a querer hacerlo, luego cuando se pidió que declare más adelante, le dijo, no, usted ya renunció a su derecho a declarar, ¿no? Una cosa increíble, pero esto ha pasado, ¿no? Obviamente que, es decir, que uno se abstenga no debe ser tomado como una renuncia, ¿no? Es decir, al contrario, está ejerciendo un derecho a no declarar, ¿no? Bueno, es importante que la persona pueda elegir un abogado de defensor de su confianza. Y esto, aunque ustedes no crean, hasta no hace mucho tiempo, hasta incluso me atrevo a decir que todavía deben perdurar algunos regímenes, sobre todo en el ámbito policial o de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde todavía se sigue planteando que el abogado del funcionario o del agente policial o militar que está sometido a investigación debe ser integrante de la fuerza. Es como que la persona no puede elegir un abogado civil, ¿no? Es decir, de afuera, ¿no? Y esto fue considerado inconstitucional por la Corte en un caso López Ramón del año 2007, porque era en ocasión, en el ámbito militar, de que el Código de Justicia Militar imponía a la persona que esté siendo objeto de una investigación disciplinaria o incluso penal militar, la necesidad de que el abogado que elija deba ser miembro de la fuerza, ¿no? Y el inconveniente que esto plantea es que, siendo miembro de la fuerza, también es una persona que está sujeta al poder disciplinario de la misma autoridad de disposición que ordenó la investigación de la persona defendida, ¿no? Es decir, entonces esto coarta la libertad en el ejercicio de la defensa del abogado, ¿no? Entonces, si bien esto no es raro que se pueda dar en el ámbito judicial, porque evidentemente quienes forman parte del Poder Judicial no pueden actuar como abogados defensores de nadie, pero sí de sí mismos, pero no de terceros, ¿no? Pero podría por ahí darse el caso, algún reglamento que todavía perdure a este tipo de situaciones, ¿no? Un poco para marcar también la importancia que tiene el contar con una debida defensa de los derechos de la persona, ¿no? Bueno, luego viene la etapa del ofrecimiento de pruebas, ¿no? Obviamente que las pruebas deben ser también conducentes y deben ser realmente idóneas para acreditar los extremos que la persona pretende demostrar, o para, en su caso, desvirtuar los hechos probados por la instrucción, ¿no? Es decir, acá también tiene que ser, no puede uno en nombre del derecho ofrecer pruebas, ofrecer cualquier cosa que uno no sepa realmente cuál es el verdadero sentido, ¿no? Y aparte porque el procedimiento debe ser resuelto dentro de los plazos acotados con los que cuenta la instrucción sumarial para poder tramitar el sumario, ¿no? Eh, También está el derecho obviamente, a obtener una decisión fundada. Y esto se habla de la decisión final. Pero esa decisión final, en el caso del procedimiento sumarial, ya es el acto emanado de la autoridad competente para sancionar o no. Pero antes de ese acto final, viene la posibilidad, primero, cuando se clausura el periodo probatorio, la posibilidad de alegar,
¿no? El derecho a presentar un alegato, que si bien no es que uno esté obligado a presentar un alegato, la instrucción debe brindar a la persona la oportunidad de hacerlo, ¿no? La posibilidad de hacerlo en un plazo también acorde, ¿no? A que pueda verdaderamente cumplir, ¿no? Entonces, el alegato, si bien sabemos, es una pieza eh, donde se meritúa la prueba producida y de alguna manera se resalta la, la que beneficia y se trata de alguna manera restarle relevancia a la prueba que pueda perjudicar, es un derecho y que desde el punto de vista del ejercicio siempre es recomendable, poniéndonos del lado del sumariado, siempre es importante hacerlo, ¿no? Es decir, si bien el instructor sumarial luego tendrá que analizar todas las probanzas y no de alguna manera guiarse por lo que alegan solamente las partes, porque es una mirada parcial, ¿no? Es decir, sobre todo el que se defiende siempre trata, como decía, de poner énfasis en aquello que lo beneficia y trata de ocultar aquello que lo perjudica. En esa oportunidad el instructor sumarial elaborará el informe, ¿no? Que ese es un informe que debe ser un informe que se haga cargo de la totalidad de la probanza reunida, tanto la que se reunió en la primera etapa de cargo como la brindada y la producida en ocasión del ejercicio de la defensa por parte del sumarial. Eh, Antes de entrar al acto de definición del sumario, de resolución del sumario, es importante también que la persona pueda impugnar los actos del sumario, ¿no? O sea, ya sea el que me deniegan la apertura a prueba o me deniegan la, la producción de cierta prueba que uno considera que es esencial, ¿no? Es decir, y que es la prueba idónea para desvirtuar una prueba obrante en su contra, ¿no? Ahora, hay ciertos actos de la etapa sumarial que verdaderamente no son materia de recurso, ¿no? Por ejemplo, el acto que ordena la instrucción de un sumario. Porque, a ver, la administración no puede sancionar a nadie sin sumario. La administración, o hablo en general, el Estado, cualquiera sea el poder, ¿no? Es decir, no se puede sancionar a alguien sin sumario, ¿no? Y obviamente que no se puede sancionar a alguien sin investigar previamente si ocurrieron verdaderamente hechos que configuren faltas y que sean reprochables a un sujeto que forma parte de la organización. Entonces, si la administración dispara un procedimiento tendiente a la investigación de hechos, y puede ocurrir o no, es decir, a veces no es conveniente que el acto que ordena el sumario ya mencione a las personas que podrían ser responsables, porque es donde se plantea el problema, ¿no? Es decir, ya se menciona a la persona, entonces la persona de alguna manera toma noticia de este acto y viene y plantea un recurso, ¿no? Porque alega que lo agrave. Bueno, en esto la Procuración del Tesoro de la Nación al menos tiene consolidado criterio y al menos nosotros desde el Superior Tribunal también hemos seguido este lineamiento de que el acto que ordena la instrucción de un sumario no es susceptible de recurso, porque el agente no solo que no tiene derecho a recurrir a ese acto, sino que todo agente público en los deberes está el deber de someterse a los sumarios administrativos que promueva la organización, ¿no? No solo como testigo, que esto de ya que si alguien es citado a declarar como testigo tiene el deber de comparecer, pero digo, aun cuando se trate de la condición de sumariado. El sumariado tendrá todo el elenco de garantías de que el sumario se tramite con una observancia rigurosa de los principios y los derechos que tiene la persona. Ahora, no se puede negar la posibilidad que tenga la administración de investigar. Esto evidentemente sería prácticamente imponer la impunidad, ¿no? Es decir, el derecho a la impunidad y nadie tiene derecho a la impunidad, es decir, esto no existe.
En todo caso, lo que tiene derecho, como decíamos hoy, es a contar con las garantías necesarias en la etapa en que fuera citado a declarar, ¿no? Otro acto que también se suele plantear son las medidas preventivas que adopta la investigación o la administración en ocasión de una investigación sumaria. A veces sabemos que la administración puede adoptar medidas como ser el traslado o la suspensión preventiva de la gente, todo dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? Y esto para facilitar la investigación, ¿no? Es decir, se cree, se considera que la presencia de la persona que está siendo objeto de un sumario administrativo en el lugar donde ocurrieron los hechos puede de alguna manera entorpecer o dificultar o directamente borrar los rastros del hecho irregular. Entonces, a veces con un traslado es suficiente o en otros casos tal vez lo que corresponda sea la suspensión preventiva. Y es preventiva porque, y obviamente no es una sanción. También acá suele haber una confusión y entonces vienen y recurren el acto de suspensión preventiva. Bueno, en este caso tal vez se pueda recurrir. Ahora, esto no significa que el recurso vaya a prosperar, porque habrá que ver también si realmente las razones que indujo a la suspensión preventiva son realmente eh, eh, fuertes como para haber llevado a esa decisión, ¿no? Total, el tema es que si luego la persona se determina que no tuvo responsabilidad en el hecho, va a ser reintegrado a su trabajo y obviamente tiene derecho a percibir los haberes que no percibió durante la suspensión preventiva, ¿no? Con lo cual el perjuicio se desvanece, ¿no? El posible perjuicio. Obviamente que si la persona luego se determina que tuvo responsabilidad y es objeto de una sanción expulsiva, obviamente, en ese caso queda directamente confirmada el cese, ¿no?, de la relación, ¿no? Eh, Volviendo al tema del derecho a una decisión fundada, que acá ya estamos hablando del acto sancionatorio, evidentemente este acto debe cumplir con todos los requisitos del acto administrativo, ¿no? Es decir, debe cumplir, y en especial, y vinculado al derecho a la decisión fundada, con la motivación, ¿no? Con la adecuada fundamentación o exposición de las razones por las cuales se adopta esa decisión. Es decir, una valoración de cuáles han sido los elementos tenidos en cuenta para arribar a la decisión de sancionar a la persona, ¿no? Eh, y obviamente que una vez que se notifica este acto a la persona, tendrá también derecho a plantear recursos, ¿no? Es importante también aquí que los recursos administrativos que se prevean en los distintos regímenes sean realmente plazos razonables, ¿no? Es decir, plazos que permitan verdaderamente cumplir con el ejercicio del derecho a recurrir, ¿no? Han habido casos, un caso fallado por la Corte hace años, ya bastante tiempo atrás, pero era un reglamento de sumarios de la provincia de Buenos Aires, donde se establecía un plazo de 48 horas para recurrir una sanción de cesantía, ¿no? Bueno, evidentemente es un plazo muy breve para poder ejercer adecuadamente el derecho a recurrir, ¿no? Eh, pero bueno, esto dependerá también de que establezcan los regímenes. Y obviamente que una vez obtenida la resolución del recurso, en el caso que la resolución fuese adversa, tendrá la persona el derecho a acceder a la revisión judicial de ese acto administrativo sancionatorio, aun cuando el acto sancionatorio haya emanado de un órgano del Poder Judicial, ¿no? Es decir, porque acá el Poder Judicial está actuando en ejercicio de función administrativa, ¿no? Por lo tanto, ese acto, como dijo la Corte en el caso Charpín del año 2008, el acto administrativo emanado del Poder Judicial están
impugnable y tan susceptible de revisión judicial como el que emanara de cualquier otro eh, órgano de la organización estatal, sea el Poder Ejecutivo o incluso el Poder Legislativo, porque también el Poder Legislativo ejerce en su órbita funciones análogas a los otros poderes en aras a velar por el mantenimiento del orden, el buen funcionamiento, la organización interna de la organización. ¿Qué pasa cuando, decíamos hoy, un mismo hecho da lugar a un procedimiento sancionatorio disciplinario, es decir, que pueda traer aparejado una sanción administrativa, como puede ser apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, que son las sanciones que por lo general están previstas en todos los ordenamientos que rigen la relación de empleo en los distintos poderes del Estado, ¿no? Una salvedad hay que hacer que en el ámbito del Poder Judicial, el único que solamente puede ser sancionado con sanciones correctivas son los jueces, ¿no? Jueces, fiscales, defensores, es decir, magistrados que tienen la garantía de inamovilidad en el cargo y que han sido designados no por el Poder Judicial, sino por el Ejecutivo con acuerdos legislativos de acuerdo al procedimiento constitucional, ¿no? En esos casos, esas personas pueden ser objeto de sanciones correctivas en el plano disciplinario. En algunos casos, por ejemplo, aquí en Corrientes está previsto que pueda aplicarse multas a los magistrados, ¿no? Pero, evidentemente, la destitución no le corresponde al Poder Judicial. En ese caso, lo que habrá que hacer es remitir los antecedentes al Consejo de la Magistratura, o jurado de enjuiciamiento, o ambos, porque a veces están reunidos en un solo órgano. El Chaco, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura también hace las veces de jurado de enjuiciamiento. En Corrientes tenemos dos órganos diferenciados, ¿no? Para que a partir de allí se investigue y en su caso se determine si el hecho da lugar o puede dar lugar a la iniciación de un procedimiento de juicio político, digamos, hablando mal y pronto, porque esa es la finalidad, ¿no?, de ese jurado de enjuiciamiento o eh, de ese procedimiento con miras a una posible destitución o no del magistrado. No, y decíamos entonces, ¿qué pasa cuando un mismo hecho da lugar a una investigación administrativa y una investigación penal, por ejemplo, ¿no? Bueno, evidentemente son independientes, porque incluso decíamos, los bienes jurídicos son diferenciados. Puede ser que una conducta de una persona que haya sido investigada en ambas esferas, ¿no? Que, por ejemplo, se determine que penalmente el hecho es no punible y por lo tanto se desestima la denuncia. Esto no significa que el hecho sea no reprimible desde el punto de vista disciplinario, ¿no? Sí, que a veces yo suelo poner ejemplos hay un tanto burdos, aunque a veces puede ser que se den, ¿no? Si una persona viene un día y entra a insultar a todos los compañeros y a todas las personas, ¿no?, en su lugar de trabajo, así, porque sí, ¿no?, de la nada, ¿no? Eh, Tipo el sketch de Franchella el Día de Furia, ¿no? Es decir, que se volvía loco ya después de tanto insistir con cosas que del otro lado no le satisfa, no, no le satisfacieran. Bueno, eso claramente es una inconducta que puede llegar a ser sancionada desde el punto de vista disciplinario, ¿no? Pero, evidentemente, no es delito, salvo que haya habido alguna amenaza o alguna cosa, pero en la medida que haya sido nomás un lapso, un arranque de locura y de excesos verbales, bueno, parecería que ese hecho no podría ser considerado un delito, ¿no? Ahora, pero esto puede ser sancionable administrativamente. Y esto es importante porque muchas veces las personas que están siendo objeto de ciertas investigaciones en ambas esferas obtienen una decisión favorable de la justicia penal, ya sea que se desestima la denuncia o directamente se los sobresee
en la faz penal, y entonces vienen y dicen, bueno, listo, me, me, digamos, no me sancionaron en materia penal, entonces tengo derecho a que se declare, digamos, se me excluya la responsabilidad disciplinaria. Bueno, esto no necesariamente es así, no hay ninguna, eh, si bien es un elemento de juicio más, es decir, esto necesariamente no condiciona la solución que pueda tomarse en el ámbito disciplinario. A ver, la única situación donde podría darse es que en sede penal se haya demostrado que el hecho no existió, con lo cual si el hecho no existió, mal podrá sancionárselo por las dudas en la fase disciplinaria, o porque la persona no tuvo nada que ver en el hecho, ya sea porque no se encontraba en el lugar y está acreditado que la persona no estuvo en el lugar, o porque no tuvo ninguna relación con el hecho, ¿no? Bueno, ese podría ser el único supuesto donde lo decidido en sede penal podría generar algún tipo de vinculación con la investigación administrativa, ¿no? Ahora, si el hecho existió, solamente que desde la mirada penal no se consideró punible, bueno, esto no quiere decir que desde el punto de vista administrativo no lo sea, ¿no? Eh, Otra cuestión es qué pasa si, o qué es conveniente, qué es lo recomendable en estos casos cuando una persona está investigada penalmente y administrativamente, ¿no? Y hay que ver cada caso, ¿no? Si el hecho es grave y todo indica que penalmente puede ser objeto de una sanción, lo que suelen hacer algunos regímenes es suspender la decisión del sumario a las resultas del proceso penal, lo cual también tiene sus problemas, porque evidentemente la persona, por más grave que sea el hecho que haya, por el cual se lo haya investigado, tiene derecho a contar con una decisión en un plazo razonable, ¿no? Es decir, una decisión que de alguna manera clarifique o defina su situación jurídica, ¿no? Es decir, la incertidumbre a veces es en sí misma más grave muchas veces que la posible sanción que se pueda aplicar, ¿no? Y esto lo ha dicho la Corte, por ejemplo, cuando justamente consideró la aplicación de la garantía del plazo razonable en la duración de los sumarios administrativos, ¿no? En el caso de los ICER del año 2000, ya me perdí el año, pero estamos hace unos años atrás, donde la Corte entendió aplicable la garantía, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que inicialmente se originó en el campo penal, luego también, y por influjo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entendió también aplicable a los sumarios administrativos, ¿no? Y este era un caso de un sumario de persona que había instruido el Banco Central respecto de ex directivos de entidades financieras, si bien era un sumario fuera de la organización judicial o legislativa, pero digamos, los principios son similares. Lo cierto es que el sumario había durado 20 años, ¿no? Y entonces, 20 años sin haber definido, digamos, la situación de las personas, ya importa casi como una sanción encubierta, ¿no? Es decir, ya en sí mismo ha generado en las personas un daño que obviamente determina que cualquier solución que se aplique va a ser considerada ilegítima por afectación del debido proceso, ¿no? Entonces, sabemos que hay procesos penales que muchas veces duran bastante más tiempo que los procedimientos disciplinarios. Si bien era una práctica bastante habitual esto de dejar supeditada la decisión del sumario administrativo a lo que resuelva la justicia penal, tenemos también que ponderar este dato, ¿no? Es decir, hay que ver también cuánto vaya a ir a durar el proceso penal. A veces es preferible dictar una decisión, eh, vamos a suponer, sancionatoria en la esfera administrativa, y obviamente dejar abierto, como quien dice, o condicionada a que vaya a suceder en la faz penal. ¿Por qué? Porque
vamos a suponer que administrativamente se demostró la comisión de un hecho que trae aparejada la sanción de cesantía. Y entonces la persona es objeto de una cesantía, ¿no? Y luego se demuestra que la persona es condenada penalmente por ese mismo hecho. Y ese hecho es un delito contra la administración pública. Y que de acuerdo a la ley, esa falta puede traer aparejada la aplicación de una sanción de exoneración. Entonces, en ese caso lo que corresponde, si la persona es condenada por sentencia firme en sede penal, es que aquella sanción de cesantía se agrave, se transforme en exoneración. Así lo dice por ejemplo, así está previsto en la Ley Marco de Empleo Público Nacional, ¿no? Pero es una solución también que es lógica porque si la sanción digamos, tuvo por acreditado el hecho, considerado una falta disciplinaria, ¿no? Pero las normas que establecen la aplicación de sanciones disciplinarias por lo general difieren entre la cesantía y exoneración a la gravedad de la falta. Y la falta muchas veces es cesantía, por ejemplo, si una persona siempre refiriéndome a la vinculación con una causa penal paralela, ¿no? Es decir, la causa penal se lo condena por delito de lesiones a un tercero, ¿no? Es decir, lesiones en accidente de tránsito, lesiones dolosas en accidente de tránsito, vamos a suponer, ¿no? Es decir, un hecho que no está vinculado a la función o al desempeño de la persona del cargo público, pero que por su gravedad compromete también la imagen de la función. Entonces, en ese caso, de acuerdo a las leyes aplicables, suele estar prevista la sanción de cesantía, ¿no? Porque si bien es un delito doloso, pero no referido a la administración pública ni al cargo que ejerce. Ahora, si el delito por el cual se le está investigando es un delito contra la administración pública y luego la persona es condenada por delito doloso contra la administración pública, en ese caso las leyes prevén la exoneración. Por lo tanto, si se dejase nomás la cesantía, habría una discordancia, ¿no? Habría un problema en la causa o lo que se llama también una ilegitimidad sobreviniente, porque es decir, la sanción que era de cesantía en base a hechos que todavía no se conocían en su totalidad, luego se ven agravados por la ocurrencia de la sanción penal firme por delito doloso contra la administración pública. En ese caso, vemos cómo esa decisión adoptada en el ámbito penal de alguna manera eh, repercute en la sanción que pudo haberse aplicado en materia disciplinaria, ¿no? Y obviamente también está el aspecto patrimonial, ¿no? Que trae aparejada toda sanción o toda falta, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el hecho considerado reprimible desde el punto de vista disciplinario administrativo, muchas veces también puede haber generado un daño al erario o a terceros, ¿no? Y entonces el daño generado con motivo de la actuación irregular o de la falta cometida puede ser también objeto de reproche y obviamente la persona puede ser condenada a abonar una suma de dinero en concepto de reparación del daño eh, por responsabilidad patrimonial. Bueno, los que trabajan en el Tribunal de Cuentas seguramente conocen bastante bien esto, porque muchas veces en el campo de la administración de los recursos públicos, ¿no? Es donde se suelen cometer irregularidades, una deficiente rendición de cuentas o incluso la incorrecta aplicación de los recursos públicos, ¿no? Por no cumplir con las reglas que prevé la ley de administración financiera, bueno, puede generar al funcionario responsable algún tipo de responsabilidad también, aparte de lo que puede ser la responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad patrimonial, ¿no? Incluso también penal, ¿no? Acá hay un dato que justamente lo estoy viendo ahora y quiero contar, ¿no? Eh, es importante
que no es lo mismo quien declara como sumariado que quien declara como testigo, ¿no? Sabemos que el testigo, por lo general, es una persona que se sabe o se supone que tiene conocimiento real de ciertos hechos y es un medio de prueba, ¿no? Es decir, la testimonial, el testimonio de una persona es un medio de prueba, ¿no? Y la persona que concurre a declarar como testigo, ¿eh? Tiene como base, ¿no?, la obligación de declarar la verdad de lo que sabe. O sea, y tiene que prestar juramento de que debe decir la verdad. Y si no dice la verdad, puede ser incluso objeto de un delito, ¿no? Es decir, por haber falso testimonio. Entonces, el que viene como testigo claramente lo hace como una carga pública, evidentemente, pero además, si es funcionario público, tiene el deber. Ya no es solamente una carga pública, porque eso sería si fuese un particular ajeno a la organización, pero generalmente si es un funcionario público, y hablo de funcionario público en sentido amplio, empleado, funcionario, magistrado, cualquiera sea la categoría dentro del escalafón de cada uno de los organismos del Estado, tiene la obligación de concurrir a declarar cuando fuera citado para hacerlo en calidad de testigo, ¿no? Ahora, la declaración como testigo es incompatible con la declaración de sumariado, es decir, una misma persona no puede ser testigo y ser sumariado o ser imputado, ¿no? ¿Por qué? Porque el imputado, el sumariado, veíamos hoy, es una persona que, primero se presume que tuvo algún tipo de vinculación con el hecho investigado y que al ser citado a declarar tiene la posibilidad de abstenerse de declarar. Y obviamente que si se puede abstener de declarar, mal podrá pedírsele que preste juramento alguno, ¿no? Es decir, el juramento es incompatible con la calidad de sumariado. Y si a una persona que ha sido citada como sumariado se le exige que preste juramento, ¿no?, eso puede viciar de nulidad esa declaración, ¿no? Y obviamente va a contaminar todo el sumario, ¿no? Y acá también hay una importante responsabilidad del instructor, ¿no? Es saber determinar cuándo una persona verdaderamente tiene algún o puede tener algún tipo de relación con el hecho. En ese caso lo que conviene es no citarlo directamente como testigo y dejar abierta la posibilidad en todo caso de traerlo como sumariado, ¿no? Porque, y en esto la jurisprudencia también es bastante rica, ¿no? Hay un caso Castro Veneroso del año 2000 o 2001, donde justamente la Corte declaró ilegítima, ¿no?, la declaración de una persona que había sido eh, citada como testigo primero y luego se lo citó como sumariado, y obviamente que para definir que debía ser sumariado se tuvo en cuenta una diversidad de pruebas, entre ellas la propia declaración, ¿no? Es decir, y esto viola la garantía que prohíbe declarar contra sí, ¿no? Eh, Esto es un tema bastante polémico también, dicho sea de paso, al menos en nuestra tradición jurídica, esto hasta el día de hoy sigue manteniéndose, ¿no? Es decir, no hay cambios, a pesar de que, como ustedes sabrán, en el sistema norteamericano, eh, el que presta declaración como sumariado, imputado en un proceso penal, por ejemplo, sí, también tiene la posibilidad de abstenerse de declarar. Pero si la persona decide declarar, ahí le toman juramento de decir la verdad, ¿no? Es decir, el propio imputado, es decir, usted puede jugar callado y no pasa nada, se va y nadie le va a preguntar nada. Ahora, si usted aceptó someterse a la declaración, usted tiene que declarar la verdad. Si no, puede cometer lo que se llama el perjurio, ¿no? Es decir, de ser considerado falso.
Entonces, bueno, esto por lo menos hasta ahora, al menos no se ha implantado en nuestro sistema, pero no es descabellado pensar que en un futuro pueda darse, porque a medida que está avanzando todo el sistema de jurados, sobre todo para los procesos penales y demás, es como que se viene expandiendo por ahí esta idea. Partiendo de la distinción que hace usted respecto de digamos, la obligación de prestar juramento de decir verdad y la posibilidad de abstenerse que tiene el sumariado versus las obligaciones propias del testigo, tenemos la figura del testigo sospechoso. En caso de puntualmente en Misiones está expresamente previsto, en el caso de testigo sospechoso, cuando se llama a declarar a una persona en esa condición, se le deberían dar todas las garantías equiparables a un sumariado para evitar cualquier tipo de nulidad posterior. Y debería ser, porque la verdad que es un contrasentido hablar de testigo sospechoso, porque si es sospechoso directamente ya no es testigo, es decir, no debiera serlo, ¿no? Entonces usted recomendaría que digamos, Y no es- cuando pinta, no lo Cuando llamamos y pinta, esperamos. es Cuando pinta nos preferible. reservamos para llamarlo directamente como, Claro, porque el como problema va a sumariado. ser, bueno, hay algunos que sugieren que si la persona está declarando y en ocasión de su declaración como testigo, como quien dice, se está echando tierra a sí mismo, hablando Sí. vulgarmente, ¿no? En ese caso es como que el instructor lo que debería hacer es relevarlo del deber de decir verdad, del juramento que prestó, e informarle que a partir de ese momento queda en calidad de, bueno, podría ser el caso de sospechoso o de que podría ser considerado objeto de sumario, con lo cual a partir de allí ya el que vino como testigo puede directamente callarse y es lo que corresponde, porque digamos Bien, que tiene bien, esa bien. posibilidad. Gracias, doctor. Todo es a los efectos de preservar la validez porque de todo el procedimiento, porque la verdad sería una picardía con todo el esfuerzo que supone realizar una investigación disciplinaria que venga después a caer todo por culpa de un detalle menor que no fue advertido muchas veces por la instrucción o bueno, porque sobre todo cuando son hechos muy complejos, donde hay muchas personas, donde han declarado muchas personas, después que no sea que resulta que determinamos que las personas que van a ser citadas como sumariados ya participaron previamente en otra condición, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Mire, Tardes. casualmente yo llevo un sumario administrativo, pero que fue posteriormente iniciado después de concluir una información sumaria. Yo en la información sumaria justamente cité a varios agentes del Poder Judicial y se le tomó declaración informativa, tipo testigo, ¿no es cierto? Sí. Y de esa declaración, más la investigación que se hizo en la información sumaria, se ordenó el sumario administrativo. Como resultado, yo tuve que sumariar, en ese caso tenía 6 agentes, a los 6 que prestaron la declaración informativa. Y los cité, por supuesto, a indagatoria. Estoy en esa instancia del sumario, ¿no es cierto? ¿Qué opinión a usted le merece este tema, ¿no es cierto? Bueno, esos agentes, por eso le decía, si los agentes no declararon como testigos, no hay problema después traerlo como sumariado. El problema es que si ya declararon como testigos, y después lo traigo como sumariado, voy a tener un problema. O sea, o le voy a estar dando la herramienta para que vengan después y me planteen la nulidad de todo. Es decir, por eso digo, a veces la experiencia Yo- muchas veces indica que a veces es preferible resignar un testigo y tratar de colectar elementos de prueba por otras vías, ¿no? Sobre todo lo que cuando yo, el testigo aparece como candidato, hablando mal y pronto, a, a ser el lo que yo sindicato le principal. señalo es que los testigos declararon en una etapa preliminar al sumario administrativo, en ¿Está una bien? No importa. información sumaria.
La etapa preliminar es la que le permitió a usted conformar la plataforma fáctica que luego se utiliza para el sumario. Entonces, el hecho se construyó en base al aporte de esos testigos. Y por lo tanto, si esos testigos que contribuyeron a conformar esa plataforma fáctica después resulta que son sumariados, eh, es como que contribuyeron con su autoincriminación a formular el hecho. Es decir, podría haber un compromiso allí con la garantía de prohibición de declarar contra sí mismo. Por eso insisto, a veces es preferible. eh, claro, esto ya, por eso digo, muchas veces es difícil, uno no puede adivinar, ¿no? Pero a veces el fumus, ¿no? El olfato del instructor muchas veces para saber a dónde apuntar, ¿no? Hacia dónde apuntar para tratar de conformar la base con la cual va a disparar la investigación o la posible imputación, ¿no? Esto, a ver, al menos en este momento, en esta etapa, no difiere en demasía de lo que ocurre también en los procesos penales, ¿no? Solamente que en el ámbito penal, al menos en el proceso donde rige el principio acusatorio, es el Ministerio Público el encargado de la investigación, ¿no? Pero la tarea es bastante similar, es decir, yo me imagino también un fiscal que tiene que reunir pruebas y donde tiene que investigar un hecho donde hay 10 personas y de las cuales uno seguro es el que va a ser imputado. Entonces, ¿cómo saber cuál? Es decir, hacia dónde apuntar. Bueno, es un riesgo, pero bueno, siempre está la posibilidad de que si yo lo traje como testigo, mientras lo estoy interrogando, ya me puedo ir dando cuenta, ¿no? De si tuvo o no alguna relación con el hecho, ¿no? Es decir, como autor, como partícipe. Y entonces a partir de ahí lo que puedo hacer es relevar lo del juramento y a partir de allí liberar a esa persona y que quedará sujeta a una posible citación luego como imputado sumariado, ¿no? Doctora, sí, ¿Qué ahí tal, veo. doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Muy bien, Alegre. usted tanto tiempo. Sí, sí, así es. Bueno, lo que le consulto es cuando, porque en verdad cuando el hecho incorpora a muchas personas dentro del sumario, como decía recién el doctor, que es un hecho que en verdad llamar a indagatoria a todo un juzgado, por ejemplo, doy un ejemplo, robo una computadora dentro del juzgado que puede ser cualquiera de los miembros, y en verdad uno tiene que crear la plataforma fáctica para ver quién estuvo dentro, digamos, del delito del robo a la computadora. ¿Qué Sí. pasa en aquellos casos donde nosotros llamamos al testigo, que después se transforma en, digamos, sumariado, pero observamos que la testimonial no le afecta ningún derecho, es decir, no se autoinculpó, no aportó nada que pueda violarle, digamos, el derecho a haber sido inculpado, sino que él prestó un tipo de declaración y que con otros testigos que pudimos armar la situación fáctica, lo llamamos a indagatoria posteriormente, modificando el cuestionario, porque antes por ahí lo llamamos para ver si tuvo conocimiento del hecho de la extracción de la computadora, pero ya cuando lo llamamos indagatoria le hacemos una imputación más específica y vemos que la testimonial anterior, digamos, no se autoinculpó. Bueno, si Para mi realmente pregunta, está sí. bien, por eso digo, todo depende de cada caso, ¿no? Lo importante es que la persona no haya intervenido o participado en modo alguno en la conformación de la posterior imputación, ¿no? Es decir, con sus dichos no haya sido el que de alguna manera definió el hecho, el núcleo de lo que se está investigando, ¿no? Y después le Pero, puedo hacer una pregunta pero, más para no pero el volver a tema, interrumpirlo después. perdón, no hay problema para la interrupción. Lo que quiero decir es, siempre va a estar presente el riesgo de Sí, que te plantee después de igual manera la nulidad. Es decir, está. obviamente que plantee la nulidad no quiere decir que se le vaya
atender el planteo, ¿no? Es decir, pero bueno, esto lo puedo pensar yo, lo pueden pensar. Yo no sé a quién le va a tocar resolver eventualmente el planteo y eventualmente ahí, viste, te puedo encontrar con un problema, es decir, que te pongan Sí, en sí, sí. vilo todo un trabajo, toda una investigación y acá estoy pensando porque he visto que está también, la he visto a nuestra instructora sumarial, a la doctora Vicente Reparás, que también está presente y bueno, realmente yo respeto mucho el trabajo de las personas que cumplen la tarea de el rol de instructor sumarial, ¿no? Que es una tarea a veces ingrata, ¿no? Porque muchas veces como que la persona se toma con el instructor el problema y el instructor está cumpliendo una tarea que tampoco va a ser el que va a sancionar ni el que ordenó tampoco que se investigue, ¿no? Y te Bueno, y mi otra escucho. pregunta era con respecto, vio las decisiones, especialmente, digamos, a las sanciones administrativas impuestas por los superiores tribunales, en el tema de cuando hay una revisión judicial de la sentencia, cómo están resolviendo en corriente la integración, ¿no es cierto? Porque en verdad la mayoría de las sanciones, digamos, especialmente las más graves, que no sean, digamos, de los empleados y de los funcionarios, la impone el Superior Tribunal de Justicia, que después, con competencia originaria que tenemos acá, son los que tienen que integrar y revisar una propia decisión que ellos son los que ponen, digamos, que son los que determinan. En cuanto a Bueno, la yo, integración, sí, sí, porque sí. digamos, vi muchos fallos de corte de que la corte considera que no se tienen que apartar porque están ejerciendo una función administrativa, no una función jurisdiccional, o si usted considera que se tendrían que inhibir para entender, atento que, digamos, intervinieron en el sumario. Mirá, ahí ese es el gran tema, ¿no? Porque yo particularmente, bueno, en Corriente no tenemos, el Superior Tribunal no tiene la competencia original en materia Sí. contenciosa administrativa, es decir, entiendo un juez, pero tarde o temprano llega al Superior Tribunal. Es decir, entonces, o sea que en ese punto podríamos decir estamos en una situación similar allí a Misiones, ¿no? Yo particularmente entiendo que corresponde que no intervenga el mismo que intervino en la sanción administrativa, porque tiene que ver con el principio de imparcialidad digamos, el derecho a... porque, a ver, la imparcialidad, es decir, nadie dice que el juez va a actuar de manera parcial por el hecho que haya dictado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Corrientes? Hay una norma expresa que te dice que si bien está mal ubicada, porque está en la ley de procedimiento administrativo, entonces alguno por ahí le llevó a pensar de que por eso entonces no se aplica en un proceso judicial. Sin embargo, lo que te dice ese artículo es que luego de decir que el hecho de haber intervenido previamente en cualquier etapa no constituye causal de recusación, ¿no? Luego te dice que, sin embargo, no podrán actuar las mismas personas ejerciendo función administrativa, legislativa o judicial con una posterior función de alguna de esas tres. O sea, si yo intervine ejerciendo función administrativa, no puedo después en el mismo asunto actuar ejerciendo función judicial, ¿no? Puede ser que haya sido un ejercicio de función legislativa, ponerle vos que el juez haya sido legislador antes y fue autor de un proyecto de ley que después se aprobó la ley y que después se plantea la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Y tiene que resolver ese juez, como juez, esa ley en la cual participó activamente en su elaboración, ¿no? Entonces, esa norma yo particularmente considero que es aplicable porque en definitiva se está expandiendo su efecto a cualquier persona que haya ejercido en el pasado una función, por ejemplo, administrativa y luego una judicial en el mismo asunto, ¿no? Entonces, yo particularmente me aparto. Ahora, no quiero hablar por el resto de mis pares porque, Claro, sí, sí, no. pero Bueno, gracias, evidentemente, doctor, un gusto escucharlo como pero siempre. no, un placer verte y escucharte también y a todos, ¿no? Es decir, pero bueno, es un tema aparte sobre el cual yo había escrito un artículo incluso antes de ser miembro del Superior Tribunal, ¿no? O sea que una posición que yo ya la tenía de antes y obviamente la mantengo. Lo que, nos, Sí, ahora sí. lo que nosotros solemos hacer es no tomarle, le llamamos declaración informativa, porque cuando el Superior Tribunal de Justicia nos ordena la introducción de una información sumaria,
Está previsto el artículo 30, el testigo sospechoso, pero para esos casos, generalmente lo que nosotros no le tomamos juramento de ley. De esa manera implementamos. O cuando hay bueno. alguna persona. Entonces eso no nos acarrea la posible nulidad en el futuro. Está bien, bueno, una buena... Esa es la solución que encontré, digamos, para evitar las nulidades futuras. Está muy bien, está muy bien. Era una acotación nada más. Perfecto, Gracias. perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Algo, mientras vemos que otra pregunta hay, quiero decir algo que no me quiero olvidar, que es importante también, ¿no? Nosotros en el Poder Judicial tenemos organizado un área que hace poco la pusimos en práctica, que se llama de clima laboral, ¿no? Que está dentro de la órbita de recursos humanos. ¿Por qué? Porque dejando de lado los casos graves que obviamente ocurren en toda organización y que obviamente pueden dar lugar a sanciones incluso expulsivas, ¿no? Nosotros hemos detectado que una gran cantidad de situaciones que se dan en el ámbito o que históricamente se canalizaron a partir del ejercicio de la sanción disciplinaria, tenían más que ver con problemas interpersonales dentro de la dependencia, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver con problemas de ya sea el juez con el secretario con un empleado con otro empleado, o con el personal de maestranza, y que eran problemas que lamentablemente a veces la cuestión disciplinaria no disipaba el conflicto porque a veces incluso lo agravaba, porque vamos a suponer, se inicia un sumario donde se investiga el comportamiento del juez y del secretario, ¿no? Y termina el sumario aplicándosele una sanción al juez y una sanción a la secretaria, ¿no? Bueno, pero esas dos personas siguen trabajando en el mismo lugar y el problema no se resolvió. Es decir, se ejerció el poder disciplinario, pero el conflicto subsiste. Entonces, nosotros, esto ya lo habíamos ensayado con anterioridad como prueba piloto, podríamos decirlo, pero a partir ya de este año hemos tomado la decisión firme de avanzar con la intervención de un equipo interdisciplinario, donde hay psicólogos, donde hay asistentes sociales, donde hay, digamos, diversos agentes que intervienen en el conflicto y tratan de alguna manera encauzar la relación, porque evidentemente el servicio no funciona correctamente si las personas que cumplen tareas en una dependencia no se entienden, no dialogan, no trabajan en equipo, no cooperan. Y antes que las individualidades, acá lo que queremos siempre recalcar e inculcar y hacer acordar es que estamos para prestar un servicio a la comunidad. Si no podemos darnos el lujo de estar ocupando un cargo público donde podamos hacer prevalecer nuestras miserias humanas, ¿no? En aras y dejando o postergando la realización de funciones que están encaminadas a nada más y nada menos, como decía al inicio, de resolver los conflictos que aquejan a la sociedad. Entonces, bajo ese prisma, bajo ese norte, es que estamos convencidos que tenemos que tomar digamos, tomar conciencia y adoptar decisiones que procuren encauzar las relaciones dentro de la organización. Obviamente que hemos afinado la puntería, como se dice, en todo lo que tiene que ver el proceso de selección de personal, ya sea empleados, funcionarios, y también hacemos lo propio en el ámbito, me toca presidir el Consejo de la Magistratura, y obviamente que el aspecto gerencial, el rol de líder, la formación en manejo de equipos, de trabajo, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, son un dato
muy importante a la hora de evaluar la idoneidad de una persona para aspirar a un cargo público, ¿no? Es decir, y la noción cabal de que realmente tiene claro para qué viene o por qué pretende ingresar al Poder Judicial, ¿no? Porque a veces uno cuando le pregunta a las personas por qué usted quiere presentarse o por qué ha participado de tal o cual concurso, las respuestas son de las más variadas. Es decir, uno se encuentra a veces con cosas como diciendo, bueno, porque siempre me gustó el derecho y siempre... Y sí, pero eso es muy vago, digamos, es decir, se supone que nos gusta el derecho, si no, no seríamos abogados, es decir, no habríamos estudiado esta carrera o esta profesión. Pero ahora, para poder convencer de que una persona que verdaderamente quiere ser parte del Poder Judicial, no alcanza con decir me gusta el derecho y me gusta la justicia y me gusta decir cosas muy vagas y genéricas, porque en definitiva se exige mucho más que eso, justamente para evitar que después en la práctica nos encontremos con estas situaciones donde muchas personas vienen a descargar sus insatisfacciones en el plano personal, en el plano, los problemas particulares que cada uno puede tener, de ninguna manera pueden afectar el funcionamiento o el cumplimiento del rol que a cada uno nos toca dentro de la organización, ¿no? Evidentemente todos tenemos problemas, es decir, esto es así porque si no, no estaríamos vivos, si solamente la muerte elimina los problemas, pero evidentemente tenemos que aprender eh, a contener o de alguna manera no dejar que las cuestiones personales puedan influir en el ámbito de trabajo. Porque un mal clima de trabajo en un ámbito, un juzgado, en una dependencia, termina necesariamente afectando el servicio de justicia, ¿no? Y entonces, bajo ese norte es que tratamos previamente, si se trata de problemas de este tipo, tratamos de canalizarlo previamente a través de la intervención de este equipo interdisciplinario, y luego ya si la cosa no va para más, bueno, ahí sí, como última ratio, entra a jugar la fase disciplinaria y o de otro tipo que puede generar responsabilidad en la persona, ¿no? Doctor, Esto quería... perdón. ¿Cómo no? ¿Cómo No, no? nos Sí, pidió lo la palabra la escucho. doctora Ahí la Busto, estoy viendo a la doctora de Oberá, si mal no recuerdo. la doctora Busto, y después le damos la palabra a la doctora Comisarchi, ¿puede ser? Si no Bueno, está- cómo no. Sí, buenas tardes. Yo estoy con un problema en la computadora y en la cámara, por Ah, eso van a escuchar la voz nada más. bueno. Quería comentar el artículo 76 del Reglamento del Poder Judicial, donde está establecido el procedimiento sumarial de nuestra provincia. Dentro del Poder Judicial, ¿no? Establece la posibilidad de la declaración de aquella persona que se considere con alguna sospecha de haber incumplido alguno de los deberes. Entonces está dentro del título de la indagatoria, Sí. que comentaba que Ah, justo. en referencia a lo del testigo sospechoso que estaban haciendo alusión, nada más quería comentar esa norma. Sí, aquí justamente lo estoy viendo, acá con el señor Waldemar me ha acercado el material y lo he analizado también. He visto que es bastante similar en muchas cosas con el reglamento vigente aquí en la provincia de Corrientes, así es que... Pero bueno, por eso digo, hay muchas cuestiones que son comunes, por eso no quise entrar al detalle, ¿no? Pero me viene bien que las preguntas, los aportes que cada uno está haciendo también, ¿no? Porque esto creo que sirve para todos. En el ámbito del Consejo de la Magistratura sí se exige, sí se realiza un test psicolaboral, ¿no? Es decir, donde intervienen psicólogos. Tenemos un equipo de psicólogos que son contratados por el Consejo de la Magistratura, aparte de lo que es el cuerpo de psicología forense, que también funciona dentro del Poder Judicial, pero que está para todo lo que es el trabajo interno, y obviamente colaboran con, se le requieren su intervención en las distintas causas judiciales, ¿no? Pero el test psicolaboral es un elemento que siempre se realiza, y es más, cuando no,
para todos aquellos que pasan a la etapa de entrevista, porque digamos, el concurso para magistrados, para miembros del Ministerio Público, consta de diversas etapas y un llamado general donde deben presentar su legajo, ¿no? Luego, si llegan a un mínimo, a un piso de antecedentes que se exige, que está tabulado, digamos, en el reglamento, en la ley del Consejo y en el reglamento, los que superan ese piso pueden acceder a la instancia escrita, ¿no? Donde se toma una prueba escrita que es anónima, luego es corregida por jurados propuestos por cada uno de los estamentos que integran el Consejo, pero nadie sabe, digamos, porque incluso el postulante no debe, puede ser causal de exclusión si individualiza de alguna manera o da cuenta de algún dato que puede identificar al postulante. Esto también garantiza una mayor distancia, ¿no?, en lo que es quienes componen el Consejo de esta primera etapa, ¿no? Recién los que aprueban en la instancia escrita, que siempre es como que va decreciendo, ¿no?, a medida que se va avanzando, esos pasan a la instancia de entrevista. Y previo a la entrevista se realiza un test psicolaboral, ¿no? Es decir, que es presencial, donde el psicólogo evalúa una serie de aspectos, y ese informe psicolaboral se lee antes de que ingrese la persona, o sea, se lee no en presencia de la persona, porque la persona puede pedir, nosotros siempre recomendamos que pidan la devolución de, algunos no quieren saber, pero bueno, siempre es importante porque a veces eso arroja una serie de cuestiones que denotan por ahí alguna falencia, a veces subsanable, porque a veces es cierto, ahí la persona tiene que tomar algún curso, lamentablemente, nos guste o no, todos tenemos que hacer algún curso de liderazgo, de trabajo en equipo, sí, porque son cosas que uno no aprende en la facultad, uno no aprende. Y bueno, y muchas veces eso es, si bien no es determinante, porque digamos, quiere decir que una persona solo por un psicológico bueno va, pero sí ha mostrado aspectos negativos que pueden condicionar. Y eso también influye en las preguntas que después se hacen en la entrevista, ¿no? Es decir, porque son indicadores que permiten, por ejemplo, si el informe psicolaboral dice que la persona ante situaciones de presión tiende a perder los estribos o bloquearse o no puede, bueno, entonces, ¿qué pasaría si usted estuviera en tal situación? ¿Cómo procedería? Bueno, son elementos que, y obviamente es muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que por lo menos para los cargos mayores, es decir, jueces y demás, debe ser obligatorio, ¿no? Después también podemos prever para determinados cargos ad hoc, ¿no? Es decir, se suele establecer también, cuando se convocan, por ejemplo, para cubrir cargos en las áreas que dependen del Superior Tribunal, ¿no? En las distintas direcciones, informática, administración, recursos humanos, arquitectura, cuerpo médico forense, etcétera. Tenemos varias áreas y que requieren por ahí de cierto perfil del postulante que no es donde bueno, que también allí se suele exigir esa evaluación. En su disertación usted resaltó la importancia del abogado defensor, el abogado de confianza, del sumariado. Sí. En un sumario en el cual yo actúo como secretario, se dio el caso que se presenta un sumariado y requiere la intervención de un defensor oficial. Ajá. El tema es, nosotros le corremos traslado a la Defensoría y la Defensoría se abstuvo de participar porque no estaba dentro de su obligación de participar como defensor oficial. El sumario administrativo no es una cuestión a lo mejor de procesal civil, ¿no es cierto? Eso es ¿Cómo jugaría en ese caso? Posteriormente el sumariado después se presentó con un abogado defensor, pero ¿cómo quedaría el caso? Si podría ser un eventual planteo de una nulidad si ante la negativa de concederle un defensor oficial, digamos. Bueno, ese es un tema muy interesante el que usted plantea, ¿no? Yo
yo me acuerdo que cuando yo intervenía a veces en los consejos, en el Consejo de la Magistratura, antes, porque yo tuve la oportunidad de intervenir en el Consejo de la Magistratura cuando trabajé en Fiscalía de Estado, antes de integrar el Superior Tribunal, o sea que desde otra mirada, si se quiere, y yo le preguntaba justamente a los postulantes, a defensores, ¿qué pasa si una persona, me recuerdo que pregunté alguna vez, eh, requiere la intervención de un defensor oficial en un caso que tramita ante la justicia correccional, pero que se originó en la aplicación de una multa por parte de un juzgado de faltas municipal, ¿no? Es decir, un caso que se originó en el ámbito administrativo, que desembocó en una instancia penal. ¿Usted tendría que intervenir en ese caso? Y la verdad que siempre me llevé varias, es decir, a todos quedaban perdidos, porque claro, todos se imaginan, ninguno se espera una pregunta de ese tipo, ¿no? Que es un poco lo que usted me está diciendo. Las normas que regulan la defensa oficial en el ámbito del Ministerio Público generalmente siempre están pensando en un proceso judicial, ya sea en la faz penal o en la faz civil, comercial, laboral o lo que fuere, ¿no? Pero evidentemente la persona tiene derecho a tener un defensor. El tema es que si no tiene para pagar un defensor, alguien se lo debería prestar, es decir, el servicio. Yo creo que en estos casos sería muy interesante, si es que la ley no prevé la intervención obligada del defensor oficial, porque es cierto, el defensor oficial, y sobre todo si son pocos funcionarios para atender una gran cantidad de situaciones, eh, pensar en un sumario administrativo es como que parecería como recargarlo excesivamente de tareas. Pero sería interesante la firma de convenios entre, por ejemplo, el Colegio de Abogados, qué sé yo, la universidad, no sé si ustedes tienen una universidad pública en Misiones, Privado, ¿no? O privado. privada, porque digamos, las universidades por ahí suelen conformar estas clínicas jurídicas donde atienden casos, donde interviene un profesor con los alumnos. De paso también el alumno es como que practica y se interioriza, donde justamente se puedan prestar auxilio a todas estas situaciones que a lo mejor no aparecen claramente previstas en las normas que regulan la defensa pública, ¿no? Es decir, es lo que se me ocurre para estas situaciones, ¿no? Porque evidentemente es un tema problemático por el tema de que, es cierto, el defensor oficial eh, ya bastante tiene con lo que es función en las causas judiciales como para venir y sumarle también estas situaciones, ¿no?